Meditación de la palabra de Dios, lo que dice en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8. La palabra de Dios se lee honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Hoy, primer día de la semana, día lunes, quisiéramos traer esta palabra que dice en el libro de Hechos, o llamado también los Hechos de los Apóstoles. Pero si nosotros que hemos estudiado la palabra vemos que no es hecho de los apóstoles, sino es hecho de los Espíritus Santos. Porque el Espíritu Santo aquí hace milagros, prodigios, señales, derramamiento del Espíritu Santo, bautizando a 120 personas que estuvieron en el templo. Entonces vemos la gloria de Dios, pero a través del Espíritu Santo. Hechos 1, capítulo 1, versículo 8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en Samaria, en Judea, en Samaria, dice, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por tu amor y tu misericordia, que son grandes cada mañana. Señor, úngeme con la unción fresca de tu Espíritu Santo, sin la cual yo nada puedo hacer. Que tu palabra pueda fluir, correr con toda libertad. Dame esa autoridad, Señor. Dice tu palabra, abre tu boca y yo lo llenaré. Todo esto te pido en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, y te doy gracias, Señor. Amén y amén. Dice la palabra: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ahora, para recibir este poder del Espíritu Santo, la persona que está en pecado tiene que arrepentirse de sus pecados, tiene que guardarse para Dios, vivir en santidad, y entonces el Espíritu de Dios vendrá sobre él. Porque si el hombre no se arrepiente de sus pecados, no deja el pecado, no vive en santidad, el Espíritu de Dios no vendrá sobre él. Hay personas que van a la iglesia, son evangélicos y cristianos, y no reciben bautismo del Espíritu Santo porque que no tienen fe, que no creen a Dios y a su palabra, y hay otros que no reciben el bautismo del Espíritu Santo porque juegan con Dios y con el pecado. Dice que son cristianos y practican el adulterio, la fornicación. Por eso que el cristiano, cuando se convierte al evangelio, en el primer momento que se convierte, tiene que dejar la fornicación, mejor dicho, tiene que casarse. Lo manda la palabra de Dios. Y entonces el Señor podrá llenarlo con este poder llamado el Espíritu Santo. Este poder que recibe el cristiano, la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo, dice que le da poder, un poder sobrenatural, que no se recibe, que no se compra con dinero, no se compra con oro, no se compra con plata, y no se compra con una profesión, no se compra con nada, se compra este poder. Este poder se recibe por gracia, por misericordia, que Dios da a quien se arrepiente y es sincero y vive en santidad. Recibe este poder llamado el bautismo del Espíritu Santo. Poder para vencer el pecado, poder para vencer a la ira, poder para tomar control y dominio sobre los ojos, poder para vencer y tomar control sobre la lengua, poder para vencer y sujetar el carácter, poder para vencer toda obra de la carne y poder para vencer al diablo y los demonios. Ese es el poder que Cristo ha dado a su iglesia. Por eso te ve en la palabra del Señor que cuando un hombre llamado Simón el Mago vio que los apóstoles ponían la mano sobre las personas que se convertían y recibían el bautismo del Espíritu Santo, y Simón el Mago le dijo al apóstol Pedro que le ofrecía oro y plata para que también él reciba ese poder y pueda dar a otros. Y el apóstol le dijo: yo veo que estás en prisión de oscuridad y en lugar de tinieblas. Este don no se compra con oro ni plata, sino es por la gracia y la misericordia de Dios. Ese es el poder que el cristiano recibe cuando vive en santidad y se guarda para Dios. Pero el que no vive en santidad, no agrada a Dios, no vive como dice la palabra, no lo recibe este poder y no tiene poder para vencer el pecado. Por eso llamados evangélicos cristianos son mentirosos, son estafadores, aman el dinero, aman las cosas materiales,
dan más cabida a la carne que a Dios, aman más al esposo que a Dios, aman más a la esposa que a Dios. Por eso hay personas que el marido lo dice, deja a Dios, elige Dios o yo. Y la persona que hace, deja a Dios y se va con el marido. Y mañana más tarde el marido lo traiciona, lo deja y después están ahí lamentándose. Llora por el marido, llora por la mujer, llora por Dios. Dios no muere, Dios no pasa, no caduca, Dios no tiene límite de tiempo, Él es todopoderoso. Agrada a Dios, ama a Dios con la fuerza de tu corazón, tu mente y tu alma. Y Dios se encarga de acomodarlo todo. Porque muchas veces el esposo inconverso, la esposa inconversa hace problemas en el hogar porque el hombre no ama a Dios, el hombre o la mujer no busca de Dios, no se mete a Dios, no se mete en el río del Espíritu, no se llena con Dios, sino que busca de Dios, pero solamente hasta a los pies, no llega ni a las rodillas, no está sometido en santidad como Dios demanda, porque dice su palabra, ser santo como yo soy santo, ha dicho Jesús. Y dice la palabra, que todos los que siguen a Dios tienen que ser santos como Él es santo. Marcos 16, 19 dice, mira la comisión que Dios ha dejado al pueblo. Marcos capítulo 16, versículo 17. Por eso muchas veces, capítulo 16, versículo 17 dice, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y bebieren cosa mortífera, no los hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ahora, dice, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Ahora, muchas veces la gente inconversa que no tiene conocimiento de la palabra dice, pobrecito el hermanito, dice. El hermanito no es pobrecito, ni tampoco es hermanito. El hermano tiene un poder sobrenatural que el inconverso, el pecador, no lo tiene. ¿Sabe qué es? Poder del Espíritu Santo. El cristiano verdadero, lleno del Espíritu Santo, recibe hasta dones del Espíritu Santo, que es don de palabra de ciencia, palabra de sabiduría, discernimiento de espíritu. El cristiano verdadero tiene discernimiento y discierne a través del Espíritu de Dios. Nosotros los cristianos decimos, me da testimonio, pero son discernimiento de palabra de ciencia y sabiduría. Y el Espíritu de Dios discierne a la persona cuando está frente de ti, cuando habla verdad y cuando habla mentira. Por eso te ve en la Biblia, cuando el apóstol Pedro vino a Ananías y Zafira y le dijo, ¿por qué Satanás convivió en tu corazón a venir a engañar al Espíritu de Dios? Ahí estaba el don de discernimiento de espíritu. Cuando Eliseo le dice a Jesse, ¿dónde estuviste? Y Jesse dice, en ningún lugar he estado, yo no he salido. Tal que le mentía. Eliseo le dijo, ¿acaso mi corazón no estuvo contigo donde estaban? ¿Qué vemos ahí? El don de discernimiento. Ese don ha sido dado a la iglesia de Cristo, al pueblo de Jesús. Por eso la iglesia no es una iglesia raquítica, una iglesia débil, la iglesia de Cristo es una iglesia poderosa, que tiene poder para reprender al diablo y los demonios. El mundano, el pecador, quiere que el hijo cambie, el sobrino cambie, que deje el alcohol, deje la droga, deje la delincuencia, deje que cambie el mal carácter. No lo va a hacer porque van al brujo, van al psicólogo. El hombre cambia, se acerca a Cristo, y el cristiano tiene autoridad que Dios le ha dado, poder, como dice su palabra, y pondrán la mano sobre los enfermos y los enfermos serán sanados. El cristiano no sana, tiene poder sí, para creer a la palabra, y en el nombre de Cristo pone la mano y declara, está sano, y el enfermo es sano. Está endemoniado, así como esos orates que andan por las calles, y muchos de ellos hasta se manifiesta el demonio por su vida, y el que está lleno del Espíritu de Dios le pone la mano y el demonio sale, es libertado, porque es la misma presencia de Dios en el cristiano verdadero. Y por eso que el cristiano, cuando hay don de discernimiento, palabra de ciencia y sabiduría, y el Espíritu de Dios está sobre el cristiano, es el mismo Dios dentro de ese cristiano. El Espíritu de Dios discierne. Cuando en el corazón del hombre hay paz,
cuando hay amor, cuando hay odio, cuando hay rencor, cuando hay resentimiento, cuando hay amargura, cuando hay lujuria, cuando hay lascivia, cuando hay concupiscencia, cuando hay mentira, cuando hace las cosas buenas y cuando hace las cosas malas, el Espíritu de Dios todo lo discierne y lo revela, lo muestra al Hijo de Dios, para que usted vea que nada oculto hay delante de Dios. Por eso dice, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Las nuevas lenguas son una señal del bautismo del Espíritu Santo. Tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Se da cuenta la promesa que Dios ha dejado? Por eso hay un montón de llamados evangélicos raquíticos. No viven en santidad, no se guardan para Dios, no se someten a su palabra, no congregan a la casa de Dios todos los días, no leen la Biblia, viven un evangelio como a ellos les parece. No se quieren someter a la palabra. Cristianos que no congregan, cristianos que no se someten a su pastor, cristianos que no se quieren someter a sus líderes, pastores, hermanos que no se someten a la palabra. Viven, como se dice, como vivía Tobías, Sanballat y el árabe. Son rebeldes contra Dios y contra su palabra. Y por eso que no reciben bendición. Y por eso que no son bendecidos espiritualmente hablando. Por eso que no tienen paz en su vida. Son evangélicos cristianos, tienen años que van a la iglesia. Conocen Biblia, conocen palabra. Pero son egoístas, son amargados, son pleitistas. Y son evangélicos. Son orgullosos, soberbios. Y son evangélicos. ¿Por qué? Porque necesitan llenarse de Dios, necesitan el poder del Espíritu Santo, necesitas someterte a Dios, necesitas congregar todos los días, necesitas orar, necesitas ayunar. Dice que es evangélico y cristiano y que lee la Biblia y conoce la Biblia y practica adulterio y vive en adulterio, practica la fornicación. ¿Será cristiano? ¿Será evangélico? Y a Dios, el Espíritu de Dios se ha apartado de esa persona, sea hombre o mujer, hace tiempo, como lo hizo con Saúl. Saúl en su momento dice que él andaba entre los profetas, andaba en el escuadrón de los profetas, danzando, hablando lenguas, profetizando. Sí, fue un tiempo, pero después se secó, después se apartó, después fue seco, está seco, ya no hay el Espíritu de Dios que fluya sobre él, ya no hay ese fuego, ya no hay esa presencia de Dios sobre él. Ahora, la palabra de Dios dice que Cristo es la vid verdadera y nosotros somos el pámpano, y Él nos limpiará cada día para que lleve mucho fruto. Si no hay fruto, es que ya está seco, ya no está enraizado a la vid verdadera. Y entonces, ¿qué dice la palabra? Todo árbol que no lleva fruto será cortado. Dice la palabra de Dios. Lucas capítulo 10, versículo 19. Lucas 10, 19 dice. Dice acá, ve: he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. ¿Qué dice? Que Dios ha dado autoridad ¿a quién? A la iglesia de Jesús, al cuerpo de Cristo. No habla de nominación, no habla a qué nominación congregas, solamente dice: he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. ¿Qué quiere decir? Que Dios te ha dado poder, te ha dado autoridad. Dios le dijo a Jeremías: Jeremías, yo te doy poder para arrancar, para derribar, para destruir, para restaurar, para levantar y edificar. Poder del Espíritu de Dios, poder de Dios sobre el cristiano verdadero. Ahora, si tú como cristiano te tocó el COVID o te enfermas de alguna enfermedad, ¿qué te queda? Tírate de rodillas, llora, gime, grita, clámale a Dios y no te levantes hasta que sienta la presencia de Dios y Dios te va a sanar, porque Dios ha prometido. Él dice en su palabra que por las llagas y las heridas de Cristo el enfermo es curado y sanado, porque Él se llevó las enfermedades en la cruz del Calvario. Ahora, hoy en día se encuentra
llamados evangélicos y cristianos flojos, blandengues, por no tirarse a ayunar un día, 2 días, por no levantarse a hacer vigilia, por no buscar de Dios. ¿Qué hacen lo más fácil? Corren al doctor, corren al médico, corren a la medicina, lo más fácil. Y por eso se enferman de una enfermedad y otra enfermedad. Y ahí andan dando pena. Por eso dicen, pobrecito el hermanito. Claro, pobrecito el diablo que te está destruyendo. Pobrecito, dicen. Pobrecito, ¿por qué? Porque no busca de Dios. Pobrecito porque no sabe qué es un ayuno. Pobrecito que no sabe qué es una vigilia. A partir de las 12 de la noche, la tercera vigilia, estar de rodillas, 2, 3, 4, 5 horas de rodillas, llorando y gimiendo y clamándolo a Dios para que Dios haga el milagro, para que Dios haga sanidades, para que Dios haga prodigios, para que Dios te responda a tu oración, para que Dios mueva su mano, porque dice su palabra que la mano de Jehová no se ha cortado, no lo hace, pero sí quiere bendición de Dios. Y así quiere ir al cielo. Así no vas a entrar al cielo. La Biblia dice, sin santidad nadie verá a Dios. La palabra dice que al cielo no entrará carne ni sangre, sino el que vive en santidad. Y para vivir en santidad tienes que someterlo a esta carne. El apóstol Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? A la verdad la carne es débil, pero el espíritu está dispuesto. Carne y sangre no puede agradar a Dios. Por eso llamados evangélicos bajo una Biblia bajo el brazo, viven en la carne, más dan cabida ¿a qué cosa? A la cuchara, al plato. Por eso la palabra dice que en estos tiempos se manifestarían 2 demonios. ¿Qué cosa es? La glotonería. Dan más cabida a la carne, por eso que dan malos testimonios con su mal carácter. Por eso el esposo dice que voy a ir a la iglesia, mira a mi mujer cómo es. Me grita, me insulta, me agrede, me bota. Y dice que es evangélico. Por eso que yo no quiero ir a la iglesia, dice. Por eso que no voy a la iglesia. No pongas excusa, varón. La salvación es personal. Ese es poner excusa. La salvación es personal. Si tú no vas, te sorprende la muerte o viene el rapto de la iglesia, no vas a entrar al cielo. O tú también, mujer. No voy a la iglesia porque mi esposo es así, así. No, ¿para qué voy a ir a la iglesia si la iglesia está llena de hipócritas? La iglesia es un hospital de enfermos que Dios trae lo vil y lo menospreciable para levantarlo, exaltarlo para su gloria, para su poder, para mostrar que Dios tiene poder para cambiar al más vil pecador. Pero tienes que venir al camino del evangelio para que seas mudado, cambiado, transformado en una nueva criatura. Por eso que no saben y por eso que dan más cabida a la carne. Que dice, y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Pero no regocijéis de que los espíritus se sujeten, sino regocijaos de que vuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Para que tu nombre esté escrito en el libro de la vida, tienes que vivir en santidad. Santidad, santidad, escucha bien, santidad. No se trata de decir yo creo en Dios también, y yo también creo en Dios, y yo leo la Biblia, y tengo nombre cristiano, mi mamá es cristiano, mi papá es cristiano, mi papá es pastor, mi hermano es evangélico. Pueden ser ellos, pero tú no eres. Tú no eres cristiano. La Biblia dice que el hijo no puede llevar el pecado del padre, ni la madre el pecado de los hijos. Los padres no te van a hacer santos. Los padres pueden orar, clamar por ti. Tu padre, tu hermano, tu primo, pero no te va a salvar. La salvación es personal. Por eso dice aquí, os doy potestad. Potestad es autoridad, poder. Y ese poder Dios ha dado a su iglesia. Y la iglesia va de victoria en victoria y poder. Y si tú no ves milagros, y si tú no ves prodigios, porque tú eres carnal, Dios no te va a buscar para decirte, ven, mira, estoy haciendo milagros. Ven, mira, ve. Estoy levantando a este hombre que le estoy sanando del cáncer, del SIDA. Tú no lo ves. Pero Dios sigue haciendo milagros. Dios sigue levantando hasta muertos, prodigios, señales. El cojo, el paralítico, porque Dios no ha cambiado. Él sigue siendo todopoderoso, Jehová de los ejércitos. Y el Espíritu de Dios sigue vigente. El Espíritu de Dios no es una fuerza activa por si acaso.
el Espíritu de Dios está presente. El Espíritu de Dios nos trae a predicar. El Espíritu de Dios lleva a predicar. El Espíritu de Dios te lleva a la casa de Dios. El Espíritu de Dios te lleva a leer la Biblia. El Espíritu de Dios te va y te levanta a 4 de la mañana, 3 de la mañana que ores. No quieren orar. Y así dice que es evangélico cristiano. Dice la palabra de Dios que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Ahora, si tú no vas al templo, pero a mí no me habla el Espíritu de Dios, es que andas mal, pues. Pero tú conoces la palabra que tienes que congregar. Tú conoces la palabra que tienes que orar. ¿Ah? Acuérdense que le dijo Dios a Moisés. Le dijo, Moisés, dile a mi pueblo que mañana voy a descender, pero que se laven con agua limpia, porque yo mostraré mi gloria el día de mañana, le dijo Dios. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Dios tiene ojos, nosotros tenemos vistas. Dios tiene oídos, nosotros tenemos oídos. Dios tiene manos, nosotros también tenemos manos, porque hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. ¿Ah? Dios tiene nariz, huele, tiene boca, y Dios también tiene. Ahora, clamas, oras, y si Dios no te responde, por eso que un cristiano diga soy humilde y no se bañe, diga soy humilde y anda todo sucio, esa es una falsa humildad. Humildad habla del corazón. Por eso dice la palabra que Dios oye a los humildes, mas mira de lejos al soberbio y al orgulloso. Humilde es el que se tira de rodillas, llora, gime, clama, vive en santidad. Ese es el humilde. Humilde no quiere decir andar con la ropa sucia, que no se cambian dos, 3 días, no se echa perfume, no se baña, no se cambia de ropa. Eso no es ser humilde, esa es una falsa humildad. Si eres cristiano, el Espíritu de Dios te va a reprender y te está reprendiendo ya. Hasta que te reprende. Que cambies, que sea diferente. ¿Ah? Dice el libro de Marcos capítulo 16, versículo 18, lo leímos. Vamos a otro versículo. Dice, tomarás en la mano serpientes y si bebieres cosa mortífera, no les hará daño. Dice, y si tomarás en la mano serpientes y si bebieres cosa mortífera, no te hará daño. Mire, dice la palabra de Dios que el apóstol Pablo, cuando lo llevaban a Roma para ser interrogado por predicar el evangelio, dice que el apóstol Pablo desembarcaron en una isla y cuando dice que ellos bajan a la isla, dice que había unos hombres prendiendo un fuego y del fuego salió una serpiente y le muerde la mano al apóstol Pablo. Y la gente esperaba que este hombre cayera muerto porque le había mordido una serpiente. Y la gente decía que los dioses están con este hombre, está bajo maldición porque no la mordió la víbora y esperaban que caiga muerto y no moría. ¿Qué dice aquí la palabra? Tomarán en la mano serpiente y si bebieres cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Qué tiene que hacer el cristiano? El cristiano verdadero que vive en santidad y cree a Dios y a su palabra y tiene bautismo del Espíritu Santo, porque si no tiene bautismo del Espíritu Santo, no ponga la mano con ligereza. Cuando dice pon la mano, habla el que tiene bautismo del Espíritu Santo y vive en santidad y está lleno de Dios. Porque si tú no tienes el bautismo del Espíritu Santo y no estás lleno, no vives en santidad, te vas a llenar de demonios. Acuérdense, la palabra de Dios dice que 2 ambulantes vinieron a 2 endemoniados y le dijeron, yo te ordeno en el nombre de Pablo y en el nombre de que Pablo predica, demonios salgan de estos cuerpos. Y dice que los demonios se fueron encima de los hombres y lo arrancaron su ropa y le arrancaron y le dejaron desnudo y los hombres salieron corriendo. Porque el demonio te conoce. El demonio sabe, conoce a las personas. Por eso dice, pondrán la mano sobre los enfermos y sanarán. ¿Ah? El demonio conoce al hombre, conoce a la mujer. No conoce a nosotros los cristianos.
si oramos, si ayunamos, si leemos la palabra, si vivimos en santidad, sí o no, el diablo nos conoce, y cuanto más Dios nos conoce a nosotros. Por eso, amigo y hermano cristiano que me escucha, tú no te preocupes lo que diga la gente, lo que hable la gente, solo que es menos te debe importar. Tú preocúpate qué dice Dios de ti, qué es lo que habla Dios de ti. Dios te conoce tu sentar, tu levantar, tu pensar, tu hablar, tu vivir diario. Cuanto más el diablo también te conoce, nos conoce. Por eso dice su palabra, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera, dice, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Se da cuenta? ¿Qué tiene que hacer cuando está lleno de Dios? Solamente vas y oras. Padre, en el nombre de Jesús, dice tu palabra, que la oración de fe sanará al enfermo. Y que por tus llagas y por tus heridas el enfermo es curado y sanado. Y de gracia recibiste, da de gracia. Sanar enfermo, levantar paralítico, levantar ciego. En el nombre de Jesús sea sano ahora. El que sana es Dios. Solamente declara la palabra y le crees a la palabra y el enfermo es sanado. Es sanado al instante porque tú crees a la palabra. Ahora, si el enfermo no se sana, una de dos cosas. El enfermo no es sincero. El enfermo quiere sanidad de Dios para seguir pecando, Dios no lo sana también. Eso también sucede. Así sucede muchas veces. Y por eso dice, ha orado el pastor, ha orado el hermano y no me sano. ¿Por qué? Es que Dios conoce. Como en una ocasión, siempre unos vecinos que tenía me llamaban para orar. Una vez, otra vez y siempre iba. Hasta que una ocasión me iba a ir a orar y Dios me dijo, que oré la última vez, me dijo Dios, esta es la última vez que tú oras por esta familia. Otra vez te van a llamar, no vas a ir a orar. Y fueron a tocar mi puerta, hermanito, ven, queremos que ore. No salí, no fui. Porque donde manda capitán no manda marinero. Y si Dios dice no, no. Y si Dios dice sí, sí. Y como habló Dios que no vaya, no fui. En otra ocasión por otra persona, igual manera, siempre cualquier cosa enfermaba, yo iba a orar. Porque la palabra nos manda a orar por tu prójimo. Y otra vez Dios me dijo, no, ya no vas a volver a orar por esta persona. Y cuando esta persona me dijo, hermano Mario, ¿por qué ya no oras por mí? Porque más antes yo me enfermaba y tú rápido venías y orabas. Y ahora ya no oras, ¿por qué? Entonces, lo digo, es triste y es duro lo que te voy a decir. Dímelo, me dijo. Es que yo me he enterado que tú estás enfermo y yo iba a venir a orar y Dios me ha dicho que no ore por ti. Porque Dios está tratando contigo y va a seguir tratando porque Dios quiere que vuelvas a sus brazos y que vengas a Él. Y una vez que Él vea que tú eres sincero, tú te vas a sanar sin necesidad que nadie ore por ti. Y él lo bueno que tuvo, Él reconoció a esta persona, dijo, verdad, tiene razón. Es que tiene razón, yo muchas veces me sanaba mientras estaba enfermo, estaba yendo a la iglesia, pero después me enfermaba, me volvía a pecado, me volvía al mundo. Es que no soy una persona fuerte, me dijo. Entonces muchas veces sucede así, ¿no? Entonces, Dios es bueno, amigo. Dios está dispuesto a hacer milagros, prodigios y señales, ayudar, socorrer, proveer al hombre. Pero Dios conoce el corazón del hombre, conoce las intenciones del ser humano. Y ese poder ha recibido la iglesia. Por eso, hermano y hermana, Dios trae esta palabra para que tú te acuerdes que Dios te ha dado poder sobre la naturaleza. Acuérdese lo que hizo Josué. Josué dice que agarró, dijo, a ti te ordeno sol, detente Gabaón, y la luna se paralizó. Acuérdese que lo que hizo Moisés, ordenó al mar rojo y se abrió en dos. Ese es el poder de Dios. El que no tiene fe y confianza en Dios va a ser como Nabal. Por eso que Nabal era tacaño, miserable, malo, perverso. Y por eso que la mujer lo dejó a Nabal, lo abandonó y se fue con David. Por tacaño y miserable. Porque no tenía fe en Dios, no tenía confianza en Dios. Cuando el tacaño y miserable no tiene fe en Dios, por eso que el tacaño es miserable y es malo. ¿Por qué? Porque no tiene fe en Dios, no cree en Dios, que Dios es proveedor, que Dios es el que abre puertas. Y cuando Él abre puertas nadie lo cierra, porque Dios está dispuesto a bendecir y ayudar.
Dice su palabra que a Él se le hace salir el sol sobre buenos y malos. Él bendice y provee a todos sin acepción de personas. Porque Dios dice que las aves no siembran ni echan en granero, lo alimenta. La bendición más grande no es el dinero, no es lo material. Usted puede ver brujos, tienen dinero. Narcotraficantes tienen miles de millones de plata, dinero. El sicario, el asesino tiene plata. Esa no es la bendición más grande que Dios da. La bendición más grande que Dios te da, ¿sabes cuál es? La salvación de tu alma. Cuando tú recibes la salvación de tu alma, tú experimentas dentro de tu corazón paz, gozo, alegría, contentamiento, amor. Eso lo hace Dios. Santiago 5:14 dice, mire. Santiago 5:14 dice: ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Sigue diciendo. Dice, y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró el cielo y dio lluvia y la tierra produjo su fruto. ¿Se da cuenta? Entonces, vemos aquí la palabra de Dios que dice, dice, ¿está alguno enfermo entre nosotros, entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia. Cuando dice ancianos, no habla de la persona que tiene 60 o 70 años. En la iglesia se llama anciano el que es maduro espiritualmente, el que es maduro, el que tiene la llenura del Espíritu Santo, o no tiene llenura del Espíritu Santo, pero es anciano, vive en santidad, se guarda para Dios. Mateo 10:8 dice, Mateo 10, versículo 8, dice, yendo predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios, de gracia recibiste, dad de gracia. Ese es el evangelio que nosotros predicamos, de lo que Cristo ha dejado, esta encomienda que Cristo se ha dejado. Así es el evangelio completo. Este es el evangelio completo. Sanar enfermos, ¿se da cuenta? Dice, sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios, de gracia recibiste, dar de gracia. Ese es el poder que Dios ha dado a la iglesia, al pueblo, para que a través de la iglesia el evangelio avance, el evangelio llegue a la humanidad, para que el evangelio llegue al ser humano, al hombre, y el hombre se dé cuenta que Cristo sigue sanando, que Cristo sigue salvando, Cristo sigue ayudando, Cristo sigue socorriendo, sigue dispuesto a sanar, Cristo sigue dispuesto a socorrer, Jesucristo sigue dispuesto a ayudar, Jesucristo sigue dispuesto a consolar, Jesucristo sigue dispuesto a ayudar al ser humano, pero si el hombre se deja ayudar. Por eso que dice la palabra de Dios aquí. Mire, vamos al libro de Isaías, en el Antiguo Testamento. En el libro de Isaías, capítulo 53, versículo 5, lo que dice la palabra de Dios. Isaías 53, versículo 5 dice su palabra. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Mire, el precio que Jesús tuvo que pagar en la cruz del Calvario, pero a través de ese precio que Jesús pagó en la cruz del Calvario, hay milagros, sanidades, ayuda, socorro, auxilio para el ser humano, para el hombre. Como cuando Cristo fue herido, acá dice, ciertamente llevó en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Escuchen, ciertamente llevó, dice, Él en nuestras enfermedades, Él lo llevó en la cruz del Calvario.
Cuando Él murió en la cruz del Calvario, se llevó todas las enfermedades, se llevó las maldiciones. Por eso que dice su palabra, que Cristo se hizo maldito en la cruz del Calvario, llevando la maldición del mundo. Y las enfermedades, la miseria, la pobreza, es una maldición por el pecado, porque Adán y Eva desobedecieron a Dios. Y de ahí es cuando procede la maldición sobre la raza humana. Y entonces Cristo se hizo maldito en la cruz del Calvario, llevando la maldición del mundo entero. Y a través de Jesús el hombre puede alcanzar las bendiciones de nuestro Padre Abraham, que está dispuesto a dar a todos los que son hijos de Abraham por fe. Hijos de Abraham por fe. Dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como escondido de él el rostro fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? Mire, ¿se da cuenta lo que dice aquí? Él llevó, dice, nuestras enfermedades. ¿Dónde? En la cruz del Calvario. Y sufrió nuestros dolores. Él lo llevó todo. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Mira, él muriendo en la cruz del Calvario nos ha traído paz a nosotros. Fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos. Todos nosotros nos descarriamos. Nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de su trasquilador enmudeció y no abrió su boca. Mire el precio que Jesús tuvo que pagar. ¿Para qué? Para hacer un bien a la humanidad, para ayudar a la humanidad. Usted ve en la palabra de Dios, la mujer de flujo de sangre, cuántos años había estado esta mujer enferma con flujo de sangre y había gastado todo su dinero y no lo iba bien, sino le iba peor, le iba mal. Y gastando todo su dinero, cuando se quedó en la ruina, recién vino a Jesús. La hija de Jairo, que estaba muerta, como Jesús lo levantó. A Lázaro, 4 días de muerto. Por eso Dios es bueno. Pero cuando el hombre reconoce, San Juan capítulo 15, versículo 3 dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid verdadera, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este llevará mucho fruto, porque separado de mí nada podréis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogerán y los echarán en el fuego y ahí arderán. Escucha, hermano y amigo, que has estado pegado a la vid verdadera y ahora te has soltado. Tú conscientemente sabes que no estás pegado a la vid verdadera. Escucha lo que dice la Biblia. Estás seco, por eso que das cabida al mundo, das cabida al pecado, das cabida al adulterio, das cabida a todo lo que es carnal humano. Y si te mueres, vas a ser echado, lo que dice la palabra, al fuego. Es tiempo que puedas volver. Vuelve a los brazos de Jesús. Vuelve al Consolador, vuelve al Guiador, vuelve al Dios de misericordia, que Él está dispuesto a vivificarte, a restaurarte, a levantarte. Que el Espíritu de Dios sople sobre tu vida, te dé vida, porque dice que Él es la resurrección y la vida. El que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Y la muerte es la muerte espiritual que habla su palabra, y también la muerte física.
Dice su palabra aquí, para terminar, en 1 de Corintios, capítulo 12, versículos 4 y 7, dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todo, es el mismo. Pero a cada uno le es dado la manifestación del Espíritu Santo para provecho, porque a este es dado por el Espíritu palabra de sabiduría. Ahí está el don de sabiduría. A otro, dice su palabra, palabra de ciencia, don de ciencia, según el mismo Espíritu. A otro, don de fe, por el mismo Espíritu. A otros dones de sanidad por el mismo Espíritu, y a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversidad de géneros, de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero muchos miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Esto es lo que Dios ha repartido a su iglesia. Este poder, estos dones, Dios ha repartido. Recuerdo en una ocasión, un muchacho dijo, más o menos ahí, ¿ves? Dijo: yo he conocido a un satanista y me ha dicho que tiene discernimiento de espíritu. Yo le dije: no tiene discernimiento de espíritu. ¿Sabe por qué? Porque el discernimiento de espíritu conoce el pensamiento del hombre y conoce lo que va a hablar. Antes que hable, ya el discernimiento de espíritu, que es el don del Espíritu, Dios lo discierne. El satanista, que es seguidor de Satanás, no puede tener discernimiento de espíritu, porque él no escudriña el corazón y la mente del hombre. Él ve y hace, el diablo hace todo lo que motiva al hombre, lo que ha pasado, el presente y lo que lo motiva a hacer. Por eso es una mentira del diablo. Pero el Espíritu de Dios todo lo discierne, todo lo escudriña, todo lo revisa. Para él no hay nada oculto. Él revisa el corazón del hombre. Por eso usted ve en la palabra de Dios, ¿por qué Jesús lo decía a los fariseos? ¿Qué caviláis en su corazón? Cuando le dice cavilar, le dice: ¿por qué piensas? ¿Ah? ¿Por qué pensáis mal? Acuérdense cuando los apóstoles, si él fuera profeta o fuera un hombre de Dios, fuera un ungido de Jehová, ¿por qué permite que esta prostituta venga y derrame sus lágrimas en su pierna si él supiera que esa mujer es una mujer prostituta? Y Jesús se levanta y le habla una parábola del hijo pródigo, le habla varias parábolas. ¿Por qué? Porque Cristo estaba lleno de los 9 dones del Espíritu Santo y el Espíritu de Dios estaba sobre él y era el mismo Dios en esta tierra. Por eso le digo, amigo, el discernimiento de espíritu, la palabra de ciencia, como dice su palabra, es bueno. Ese son el equipo poderoso que Dios ha dado a la iglesia. Esa es la fuerza. Por eso que cuando a la iglesia llegan brujos, hechiceros, el Espíritu de Dios lo descubre todo. Y por eso que cuando usted va a una iglesia y el predicador está lleno del Espíritu de Dios y tiene don del Espíritu Santo, la persona dice: ¿quién lo contó el pastor? ¿O quién lo contó la hermana? ¿Por qué me descubre todo lo que soy? Es que tú no sabes que ahí están los dones del Espíritu Santo, dones de palabra de ciencia, sabiduría, discernimiento de espíritu. Pero ¿para qué Dios te habla así? Dios te habla porque no es que no te ama, Él te ama, te habla para que tú desistas, para que tú cambies, para que tú dejes el pecado, para que tú dejes esa vida pecaminosa, que tú dejes esas costumbres antiguas, para que dejes esa rutina, que tú cambies. ¿Cómo puedes cambiar? A través de la palabra que Dios te habla, Dios te exhorta, Dios te consuela, Dios te edifica. ¿Y qué haces tú? Te tiras de rodillas, llora y dices: Señor, perdóname, cámbiame, yo no quiero ser así, yo quiero dejar esto, quiero dejar este pecado. ¿Ah? Como Dios un día habló a un hermano, lo dijo. Y ese es el discernimiento de espíritu. ¿Saben por qué tal persona te niega esto? ¿Por qué? Porque tú le estás debiendo este dinero por este dinero. ¿Se dan cuenta? Y el Espíritu de Dios no habla cuando el hombre quiere, sino cuando Él quiere. Ese es el poder que Dios ha dado. Por eso, si la iglesia de Cristo, que somos miles a nivel mundial,
se llenaran del poder de Dios, se llenaran del Espíritu Santo, imagínate, se convirtieran muchos evangélicos, miles de hombres se convirtieran, y la ciudad y el país de Perú no estuviera como esté. Pero vaya a verlo, dice que es evangélico, anda bien al short, anda haciendo broma de doble sentido, anda criticando a uno y al otro, y dice que es evangélico y cree en Dios, y dice que es cristiano. Así no funciona, el diablo se ríe en tu cara, pero el diablo tiene que huir ante la presencia de Dios. ¿Y cómo lo vas a hacer huir? Reprendiendo. La sangre de Cristo tiene poder. ¿Pero qué lo vas a reprender? ¿Qué vas a reprender si le das cabida? Mientes, engañas. En tu casa miras tu Netflix, miras tu pornografía de vez en cuando, mientras tu esposa no te ve, mientras tu marido no te ve, ahí miras cosas que no debe ver. Y Dios lo ve y el diablo lo ve. Por eso, ¿con qué autoridad vas a reprender al demonio? Tienes autoridad. El diablo no se va a ir. El diablo te va a decir, ¿con qué autoridad me reprende? Por eso usted ve a los fariseos. Los fariseos, los saduceos, conocían la Biblia, eran maestros de la ley, eran sacerdotes, conocían las escrituras. Pero ellos se sorprendieron cuando a Jesús le escucharon predicar. Dijo, ¿con qué autoridad habla este? ¿De dónde ha sido dado tanta autoridad? Si ellos conocían la palabra. Pero ¿saben por qué decían eso? Porque ellos no vivían la palabra. Ellos, por eso que Jesús, cuando le encuentra a Nicodemo, Nicodemo también era un sacerdote, conocía Biblia, cualquier cantidad. Pero Cristo, ¿qué le dijo? Nicodemo, es necesario que nazca del agua y del Espíritu para que puedas entrar al reino de los cielos. Amigo y hermano que has escuchado la palabra, ¿quieres entrar al reino de los cielos? Tienes que nacer del agua y del Espíritu. Tienes que nacer del agua y del Espíritu. Tienes que aceptar esta palabra. Tienes que reconocer tu condición de pecado. Tienes que dejar el pecado. Tienes que venir a Jesús y Cristo te perdona, y Cristo te salva, y Cristo te ayuda, y Cristo te consuela, y Cristo está dispuesto a salvarte y llevarte al cielo. Si tú crees, si tú quieres, si tú crees conveniente, si a ti te parece, te invito a hacer una oración. Ahí donde tú estás, dile: Padre Santo, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia, que son grandes cada mañana. Señor, borra mi nombre del libro de la muerte, paso al libro de la vida. Señor, en el nombre de Jesús, lávame con tu sangre de la coronilla de la cabeza a la planta de los pies. Señor, reconozco que es verdad, he sido rebelde, te he desobedecido, no he hecho lo que dice tu palabra. He estado jugando con tu evangelio, he estado jugando con tu palabra. Estoy jugando con el diablo, con los demonios, pero en esta hora te pido perdón. Borra mi nombre del libro de la muerte, séllame con tu Espíritu Santo, cúbreme con tu sangre. Todo esto te pido en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, y te doy gracias, Señor. Amén y amén. Amigo y amigo, usted que ha escuchado la palabra de Dios, le invitamos que nos sintonice en la radio 96.